Dicen si se logra ver y si me logran escuchar también. Ok. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a comenzar con la clase programada para el día de hoy, que nos correspondía hablar de ventilación no invasiva y de alto flujo. Pues el jueves pasado vimos la fisiología respiratoria y la mecánica ventilatoria en general, que es algo vital para poder entender esta parte de ventilación mecánica, ¿verdad? Primero, pues vamos a comenzar con, no tengo conflictos de interés porque pues van a haber algunas marcas que vamos a comentar en algún momento en la presentación y eso es solo para hacer énfasis en qué tipo de dispositivos tenemos disponibles, ¿verdad? Pues objetivos, primero vamos a hablar de alto flujo, qué es el alto flujo, indicaciones, ventajas, desventajas y los estudios que han salido acerca de este tipo de ventilación no invasiva. Luego vamos a hablar propiamente de la ventilación no invasiva con cada uno de sus características. Vamos a ver un algoritmo de manejo y por último vamos a ver algunos estudios con respecto a estos y de utilidad y eficacia, ¿verdad? Y por último, pues las conclusiones. Pues vamos a comenzar. No sé, antes de comenzar, quisiera que alguien de los residentes me diga, ¿tienen alto flujo en el Roosevelt? Se los digo porque cuando yo estuve de residente, pues no teníamos este dispositivo. No sé si alguien me quiera contestar. Sí hay, doctor. Ok, ¿saben qué marca existe o es un ventilador que da alto flujo? Es el ventilador, doctor. Ah, ok, ese es propiamente el ventilador. Ok, perfecto. Se los digo porque pues ahorita vamos a ver de aquí en adelante que hay algunos dispositivos o ventiladores que pues tienen esta alternativa del alto flujo, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar, vamos a entrar de lleno con la clase. Pues el alto flujo es una modalidad de soporte respiratorio no invasivo. A grosso modo, pues está muy difundida en la población pediátrica. Yo creo que aproximadamente ya como unos 10 años de que empezó a estar en boga y pues en los últimos años, secundario a la pandemia, pues tuvo una utilización mucho más alta, no solo en el paciente pediátrico, sino también en el paciente adulto, ¿verdad? Sus mecanismos de acción los vamos a ver más adelante, siendo la generación de presión positiva algo que genera controversia y vamos a explicar por qué razón este es un punto importante. La pregunta que les hacía es por qué los dispositivos de alto flujo son solo para eso, o sea, solo dan ese tipo de terapia como tal y tienen las siguientes características. Tienen tres características principales para que sea un dispositivo que brinde este tipo de terapia. La primera es que tenga un FIO2, quiere decir que ustedes pueden programar el FIO2 desde el 21% hasta el 100%. Segundo, que tenga un flujo. El flujo normalmente se calcula en base al peso. Si son pacientes menores de 12 kilogramos, se calculan 2 litros por cada kilogramo de peso. Supongamos que el paciente pese 10 kilos, pues ese paciente debería entrar con una terapia máxima de 20 litros por minuto, ¿verdad? Y luego de los 12 kilogramos, se calcula 0.5 litros por kilogramo de peso. Y la tercera característica es que mantiene o se puede programar una temperatura, que normalmente va de 34 a 37 grados centígrados y la humedad pues es del 100%, ¿verdad? En la pantalla están viendo los dos dispositivos que existen, pues más comúnmente utilizados en el mercado, ¿verdad? Entonces, son dispositivos que no te van a dar una ventilación invasiva propiamente, sino solo es alto flujo. El del lado izquierdo de la pantalla es un equipo de Fisher Paykel, que es un equipo que tiene todas las características que yo les había mencionado, y del lado derecho tenemos un Vapotherm. Ambos equipos son muy prácticos, muy amigables para poder utilizarlos y se utilizan con cánulas de alto flujo que pues vamos a mostrar una imagen más adelante, ¿verdad? Pues mecanismos, los mecanismos son diversos. El principal es que aumenta el transporte de oxígeno porque el flujo excede el flujo inspiratorio pico. ¿Qué significa esto? Quiere decir que el aire entra con mucha mayor velocidad de la que fisiológicamente puede entrar en un paciente que esté respirando al aire ambiente, ¿verdad? Genera un PEP, que esto se lo puse en negrita porque pues es algo que todavía crea un poquito de controversia, porque recuerden que el flujo per se no puede generar una presión como tal, pero sí se sabe que pues en algún momento puede aumentar el PEP fisiológico y con esto aumentar el reclutamiento alveolar, ¿verdad?
Otro punto bien importante que creo que es el principal es que barre el espacio muerto extratorácico. Recuérdense que el espacio muerto, como lo habíamos visto en la clase anterior, es la cantidad de aire que no participa de manera activa en el intercambio gaseoso. Y ese espacio muerto extratorácico es la cantidad de aire que tenemos desde nuestras fosas nasales, vía aérea superior, hasta tráquea y bronquios, ¿verdad? Y por último, pues disminuye la resistencia en la nasofaringe, ¿verdad? Obviamente por la velocidad con la que entra. Ahí en la imagen podemos ir viendo que pues el principal componente que hace que sea efectivo este tipo de terapia es la reducción del espacio muerto nasofaringeo, ¿verdad? Déjeme poner el puntero para irle señalando. La reducción del espacio muerto nasofaringeo, aunque sin embargo, pues esta generación de PEP como tal, pues todavía sigue siendo algo discutido entre los distintos estudios, ¿verdad? El mecanismo principal de acción es ese lavado de espacio muerto en la cavidad nasofaringea, y la segunda es que, pues no sé, si han utilizado este tipo de terapia, es mucho más cómoda que una terapia de ventilación no invasiva, ¿verdad? Y en esta parte de confort o de comodidad del paciente, pues entra mucho que ver el consumo de energía. Recordemos que solo la fatiga, o sea, solo el tener un paciente llorando, ansioso, dolor, puede generar hasta el 30% extra del gasto metabólico basal que tenga ese paciente. Y pues si tenemos un paciente que ya tiene dificultad respiratoria, en donde sabemos que va a estar comprometido un 50%, le sumamos otro 30%, el que esté ansioso o fatigado, pues nos va a llevar a que ese paciente pueda fracasar y desencadenar una insuficiencia respiratoria, ¿verdad? Pues las indicaciones son diversas. Las principales o las más estudiadas, pues es la traqueomalacia severa, apnea obstructiva del sueño, que pues sí existe en niños, crisis asmáticas y posextubación. En esta posextubación creo que es un tipo de terapia que normalmente cada vez utilizamos más. O sea, el paciente que sacamos de la ventilación invasiva, no necesariamente, pero muy frecuentemente lo metemos ya sea a un CPAP o a un BiPAP o en este caso a un alto flujo, ¿verdad? Y las últimas tres se las coloqué en negritas. ¿Por qué? Porque van a ver que si ustedes revisan los estudios que han salido de alto flujo en los últimos por lo menos 3, 4 años, pues algunos dicen que sí sirve y otros pues dicen que no tiene una eficacia demostrada en cuanto a los cuadros de bronquiolitis, ¿verdad? Los pacientes inmunocomprometidos, pues es una población que vamos a ver en los estudios de último, que pues es un paciente que sabemos que el meterlo a ventilación mecánica aumenta significativamente no la morbilidad, sino la mortalidad de estos pacientes. Y por último, por experiencia propia, pues el paciente con cirugía cardíaca es un paciente idóneo para poder meter a este tipo de terapia, ¿verdad? Porque es mucho más cómodo principalmente. Las publicaciones pues sugieren dos principios principales para poder utilizar este tipo de terapia. Uno es el alto flujo nasal, y, perdón, uno es el uso temprano y el otro es el uso integrado. ¿A qué hacemos referencia con el uso temprano? Pues el uso temprano básicamente es iniciarlo de manera oportuna y precoz en el paciente que tenga dificultad respiratoria, ¿verdad? El uso temprano pues está asociado con mejores resultados fisiológicos y clínicos en comparación con la terapia de oxígeno estándar, es decir, poner una cánula vinasal a que les gusta 3, 4 litros o una mascarilla con reservorio, ¿verdad? Pues mejora los patrones de respiración, hay una reducción significativa de la dificultad respiratoria, una menor necesidad de intensificación de la terapia, es decir, que el paciente que entra a un alto flujo de manera oportuna, tenemos una menor proporción de pacientes que son intubados de manera invasiva, ¿verdad? Y por último, el uso integrado, ¿verdad? El uso integrado pues habla de que el alto flujo debería no solo utilizarse en el servicio de intensivo propiamente, sino debería ser utilizado en el servicio de emergencias, en el servicio de encamamiento, porque pues el paciente que estén identificando que está deteriorando el patrón respiratorio, poder utilizarlo o iniciar la terapia en este tipo de salas, ¿verdad? Por consiguiente, pues esto nos llevaría a tener menor incidencia de pacientes ventilados, ¿verdad? Aunque pues en esta parte hay que tener mucha precaución, porque muchas veces nos pasa eso no solo con el alto flujo, sino con la ventilación no invasiva, que es en qué momento nuestro paciente no está respondiendo y tenemos que intubarlo, o sea, no retrasar también esa decisión, ¿verdad? Pues la oxigenoterapia con este tipo de dispositivos disminuye la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y mejora la oxigenación. Más sin embargo, como tiene muy poco efecto en generar un PEP efectivo, tiene casi escaso o inclusive nulo efecto sobre el pH y el CO2. Es decir, el paciente que tiene acidótico respiratorio con hipercapnia, pues no va a ser el candidato ideal para este tipo de terapia, ¿verdad? ¿Cuáles son las ventajas? Pues definitivamente cada vez más la medicina y específicamente el intensivo se está
moviendo a una tendencia de ser menos invasivos. Por ende, pues es una de las principales ventajas. Segunda, es bien tolerado por el paciente. Tercero, que es algo muy importante, principalmente en niños mayores o en adultos, ¿verdad? Es que permite comer, recibir medicamentos, permitir como esa interacción con el paciente, ya sea con el cuidador o con, ¿cómo se llama? O con el médico, ¿verdad? Y aporta altas concentraciones de oxígeno de ser necesario y realmente estos equipos, hablando propiamente de los que son exclusivos para esta terapia, son sencillamente fáciles de usar, ¿verdad? ¿Qué efectos adversos tienen? Pues no difieren tanto en la ventilación invasiva. La principal es la distensión abdominal, por la cantidad de aire que se puede deglutir, ¿verdad? La rinorrea, cialorrea o inclusive lesiones que sí pueden existir, que eso es bien marcado y que se relaciona más a la cantidad de aire y al no tener humidificado adecuadamente y la temperatura, evidentemente, del dispositivo, ¿verdad? Y eso puede llegar a ocasionar incluso lesiones a nivel de la mucosa nasal y pues el potencial riesgo de tener un neumotórax es la complicación más grave. ¿Puede pasar? Pues claro que sí, o sea, sí puede pasar una fuga aérea secundario al uso de alto flujo. ¿Cómo lo iniciamos? Pues los parámetros de inicio ya los habíamos visto, 2 litros por kilogramo minuto, 2 litros por kilo de peso, si el paciente está entre los 3 kilos y los 12 kilos, y si es mayor de 12 kilos es 0.5 por cada kilogramo de peso. La fracción inspirada de oxígeno se empieza con 60% y pues si se va requiriendo más se puede aumentar hasta el 100% y se debe tener una evaluación idealmente de 2 horas para poder evaluar cómo está respirando el paciente, si hay una disminución del trabajo respiratorio, de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, y posteriormente a esto, si hay una buena respuesta, pues lo primero que se va a disminuir es el FIO2 y luego se va a disminuir el flujo, ¿verdad? Los efectos beneficiosos de la técnica se objetivan en las primeras 2 horas de tratamiento, es decir, que el paciente debería responder adecuada o inadecuadamente en las primeras 2 horas. En esas 2 horas ustedes ya pueden saber si el paciente es un respondedor o no es un respondedor a este tipo de terapia. Y pues, ¿qué deben vigilar? Pues definitivamente la saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, el confort, es decir, qué tan irritable puede estar mi paciente o qué tan confortable puede estar el paciente, ¿verdad? La presencia o la disminución del puntaje que hayan utilizado para poder medir la dificultad respiratoria. Silverman, Downes, es decir, que una vez iniciada la terapia deberían ver una disminución del puntaje basal. El control gasométrico pues va a ser relativo, o sea, si tienen una línea arterial, un catéter, pues posiblemente va a ser un poquito más fácil. Ustedes saben que cada punción arterial es muy dolorosa, inclusive más que una punción venosa, y puede aumentar la irritabilidad, la ansiedad o el dolor que tenga el paciente, y eso automáticamente puede afectar en la medición de pH, de la PO2 principalmente, ¿verdad? Y pues definitivamente controlar el equipo, principalmente temperatura, y como es un equipo que utiliza humedad al 100% y temperatura entre 34 y 37, van a esperar que haya condensación en las ramas, ¿verdad? ¿Cómo lo retiramos? Pues lo primero que se va a descender, como habíamos visto, es el FIO2. Una vez llegado el FIO2 al 30% y empezamos a bajar el flujo y el flujo llega a 5 litros por minuto, en ese momento se decide el traslape a una cánula binasal a 2 o a 3 litros, o pues si es muy necesario, aunque no debería ser lo ideal, pues a una mascarilla de reservorio. ¿Por qué no lo ideal? Porque sabemos que la mascarilla con reservorio nos está dando más o menos como un FIO2 entre, dependiendo de los litros de oxígeno, pero entre 40 y 60%, ¿verdad? Eh, bueno, terminamos con alto flujo, entramos a ventilación no invasiva. ¿Qué es la ventilación no invasiva? Hay que tener en consideración algunas pautas, principalmente 4. La primera es que tiene que tener función glótica. ¿Qué significa esto? Que el paciente pueda estar despierto y tener un control absoluto de la glotis. Ese es un requisito indispensable para poder meter a un paciente a ventilación no invasiva. La segunda, pues la permeabilidad de la vía aérea, es decir, si el paciente tiene secreciones, si el paciente está hiper, está muy flexionado o extendido el cuello, pues puede afectar a que este paciente sea un candidato a meter la ventilación no invasiva. Interacciones cardiopulmonares, que esta parte lo vamos a ver, esperemos en la clase presencial para poder explicarles qué significa esta parte, que es muy importante y que muchas veces dejamos a un lado cuando metemos a un paciente a ventilación mecánica, y es cuando uno dice, o no sé si todavía se sigue utilizando ese término, es que se entochó o se puso mal cuando lo ventilamos. Estaba bien, pero lo ventilamos y se vino para abajo todo, la presión, la frecuencia cardíaca, y en esta parte entra lo que es interacciones cardiopulmonares, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver y yo espero explicárselo de manera presencial, ¿verdad? Y por último, la lesión pulmonar. Recordemos que si bien la ventilación mecánica es antifisiológica,
realmente la ventilación no invasiva tiene menor incidencia de lesión pulmonar que la invasiva, ¿verdad? Es decir, barotrauma, atelectotrauma, biotrauma y el resto, ¿verdad? ¿Qué diferencias existen con la ventilación invasiva? Pues son cuatro. La primera son las fugas. Es algo que pues, siempre van a lidiar con el paciente. Muchas veces uno crea la ansiedad de que el paciente está llorando, está con la boca abierta y considera que pues eso disminuye la eficacia de este tipo de terapia. Realmente no lo disminuye como uno esperaría, ¿verdad? La segunda es la distensión gástrica. Recuérdese que la cantidad de presión o flujo, si fue de alto flujo, pues va dirigida a una parte a tráquea y otra parte pues va a esófago con la consiguiente distensión gástrica que puede condicionar. La tercera es el riesgo de aspiración. ¿Por qué? Pues obviamente porque el paciente tiene la glotis permeable o la glotis está en completo control del paciente. Y por último, la reinhalación de CO2, que ahí le pusimos un asterisco porque pues esto va a ser relativo, ¿verdad? No es como algo muy significativo muchas cosas. Esta gráfica es bien importante que la logremos entender para entender qué es ventilación no invasiva. Del lado izquierdo vemos cómo es la respiración espontánea. Si se recuerdan, les comentaba en la clase pasada que pues la presión, pues el diafragma baja, eso disminuye la presión pleural y automáticamente crea una presión negativa. Esa presión negativa va a hacer que nuestra transpulmonar sea positiva y va a entrar el aire, ¿verdad? Esto es en una inspiración y luego comienza la expiración, ¿verdad? Y así normalmente respiramos, ¿verdad? Respiramos en este tipo de escenarios. ¿Qué pasa cuando metemos a un paciente a un CPAP? Pues lo que pasa es que el paciente sigue manteniendo la misma respiración, es decir, una positiva y una negativa, una inspiración y una expiración, pero automáticamente estamos metiendo en una presión predeterminada, que pues en este ejemplo pues tenemos un PEP de 10 centímetros de agua. Otra es recalcarle que la dimensional para medir presión en ventilación mecánica siempre van a ser centímetros de agua. Entonces, pues, cuando metemos a un paciente en CPAP, automáticamente el paciente está respirando de manera espontánea, pero el ventilador le está dando una presión determinada. ¿Y qué diferencia tiene el CPAP con el BiPAP? Aparte de que para el BiPAP sí se necesita un ventilador, pues el BiPAP tiene dos presiones. Una se conoce como IPAP o presión inspiratoria y una es la EPAP o presión expiratoria. Es decir, que el paciente cada respiración se va a mover en dos niveles, en una inspiratoria y en una expiratoria. Y pues existen algunos dispositivos que te dan una presión soporte que pues te predetermina una presión que va a ser intermedia entre los dos. Entonces pues si nos damos cuenta, aquí en esta parte del BiPAP ya la presión van a haber dos presiones y esas presiones automáticamente van a tener una eficacia mayor en cuanto a mejorar la capacidad residual funcional e inclusive a lavar CO2, ¿verdad? ¿Qué indicaciones existen para la ventilación no invasiva? Pues hay varias. Aquí quise resumir las principales, principalmente la falla respiratoria crónica, enfermedades neuromusculares, insuficiencia respiratoria aguda, es decir, que sí se puede utilizar en agudo, no solo en pacientes crónicos, insuficiencia cardíaca congestiva, edema agudo pulmonar cardiogénico, que realmente aquí les pongo un asterisco porque va a depender mucho de qué tan confortable esté el paciente, fibrosis quística, obstrucción de vía aérea superior, y el SRA, ¿verdad? O PARTS, como lo conozcan, que pues en las últimas diapositivas les voy a mencionar lo último que ha salido este año acerca de SRA y ventilación no invasiva, ¿verdad? Y por último, algo que pues creo que lo utilizamos mucho es el paciente posextubado, ¿verdad? ¿Qué contraindicaciones? Pues las contraindicaciones definitivamente si el paciente está en paro, ¿verdad? Eso creo que es muy evidente. La segunda, que pues a veces nos pasa, la inestabilidad hemodinámica. Aquel paciente que está en choque y que queremos, démosle chance, o sea, no lo ventilemos, metámoslo a un CPAP, pero si tenés indicadores como lactato, saturación venosa, presión arterial, frecuencia cardíaca, llenado capilar, gasto urinario, todo eso te orientan a que el paciente está en un estado de hipoperfusión o de choque, pues definitivamente ese paciente no es el candidato idóneo para una ventilación no invasiva. La segunda, la incapacidad de proteger vía aérea, ya sea por algún problema obstructiva o por problema neurológico, ¿verdad? Secreciones excesivas, que sea no cooperador o agitado, que esto es algo bien importante y en donde entra mucho las interfaces que podamos utilizar con estos pacientes. La imposibilidad de colocar la máscara, que esto pues nos ha pasado en algún momento, por ejemplo, en el paciente con labio y paladar hendido. O sea, en ese paciente realmente posiblemente sí sea un candidato idóneo porque reúne todas las características previas, pero la misma anomalía anatómica hace que no sea un candidato de elección, ¿verdad? Y pues cirugía reciente de vía aérea o gástrica, porque como ya lo vimos, pues sí puede aumentar
¿cómo se llama? Sí puede aumentar la, mm, la cantidad de aire para poder generar distensión gástrica, ¿verdad? ¿Qué modalidades hay de no invasiva? Pues los respiradores o los ventiladores mecánicos te van a dar o les van a dar generalmente tres opciones. Una es presión con soporte y las otras es CPAP o BiPAP, ¿verdad? Que es como normalmente tienen esas modalidades. En algún tipo de ventiladores puede ir cambiando esa descripción, pero en general son los tres tipos que normalmente les van a mostrar. Bueno, ¿qué es el CPAP? Pues el CPAP es un tipo de ventilación que entrega, es una mezcla de aire y oxígeno que está previamente calentada y humidificada y genera una presión de distensión continua en todo el ciclo respiratorio mediante una interfaz sellada, ¿verdad? Es importante seleccionar una interfaz adecuada en donde estas, pues las más comunes van a ser las cánulas binasales que pueden ser utilizadas no solo para CPAP, sino para alto flujo, y las máscaras nasales que son las orofaringes o oronasales, ¿verdad? Existe un tipo de CPAP que es un tipo de, pues, ¿cómo les podría decir? Como un tipo de modalidad, que es el CPAP de burbuja, muy comúnmente utilizado en neonatos. Es un modo de CPAP que ofrece beneficios adicionales porque este tipo de CPAP genera pequeñas oscilaciones de presión que nos pueden ayudar a mejorar el intercambio de gases y a la movilización de CO2. Se puede utilizar el CPAP tanto en paciente agudo, es decir, el paciente que tenga dificultad respiratoria inicial, como en el paciente que está posextubado o pues también neonatos, como ustedes lo saben, en el síndrome de dificultad respiratoria o enfermedad de membrana hialina, ¿verdad? ¿Qué tipo de mecanismos? El principal es que el CPAP, porque utiliza un PEP que va a ser por arriba de lo fisiológico, pues va a crear un mejor reclutamiento y una mejoría en la capacidad residual funcional. Y en esta imagen, pues podemos ver del lado izquierdo a un alveolo que no está en esta modalidad de CPAP, y del lado derecho, pues un alveolo que va a estar más reclutado con mejoría de la capacidad residual funcional, ¿verdad? Reduce el esfuerzo respiratorio definitivamente porque pues mejora el volumen expiratorio final, ¿verdad? Y esto ayuda a descargar los músculos inspiratorios y reducir el esfuerzo a respirar. Y pues la otra es que mejora la hidratación de las vías aéreas, mejorando la velocidad y el movimiento de los cilios, ¿verdad? Durante la terapia de CPAP se genera una presión distendida continua en todo el ciclo respiratorio y pues definitivamente la mezcla de aire caliente y humidificado de aire y oxígeno mejora esta fluidez, no solo de las secreciones, sino de los cilios, ¿verdad? Quería mencionarle un poco del CPAP de burbuja. Este es como el más común que existe. No sé si todavía está en neonatos, pero se conoce como es el equipo de Fisher and Paykel y normalmente esto se puede hacer como artesanal. Se los digo porque, pues, espero yo que no, pero pues en el interior hay muchas unidades, hospitales que pues todavía les toca saber cómo armar un CPAP de burbuja y pues si lo saben armar de manera adecuada, pues se puede crear de manera artesanal. No es lo ideal, pero pues uno tiene que tener esas herramientas porque uno nunca sabe dónde va a terminar trabajando, ¿verdad? Se crea un sellado subacuático sumergiendo el tubo expiratorio en agua con una profundidad variable. Generalmente vienen los centímetros marcados para poder decir cuánto PEP le podemos entregar, y el gas que sale del tubo expiratorio produce burbujas, por eso es que lleva este nombre, ¿verdad? Que después generan oscilaciones de presión. Y es bien interesante saber que estas oscilaciones de presión eh, esta es una medición de la presión nasofaringea en un ventilador que tiene CPAP puro y un CPAP de burbuja. Y si se pueden ver, estas burbujas que se van creando, pues generan pequeñas oscilaciones que similan o que se comparan a la ventilación de alta frecuencia. Entonces, este es un mecanismo bien importante que nos ayuda a mejorar no solo el intercambio gaseoso, sino también a mover CO2 en mayor medida que un CPAP convencional. Entonces, pues no es tan malo como parece, ¿verdad? Y pues la otra modalidad es el BiPAP. El BiPAP, como les había mencionado, tiene que tener dos presiones, una inspiratoria y una expiratoria. La programación inicial va a variar mucho de la patología y principalmente de qué tan confortable está el paciente. Generalmente la inicial se recomienda un IPAP entre 8 y 10 centímetros de agua y un EPAP entre 3 y 4 centímetros, que este es el PEP fisiológico, e ir aumentando conforme el paciente se vaya adaptando con la finalidad de asegurar un volumen tidal entre 4 y 6 mililitros por kilo de volumen expiratorio. Titular el FIO2 para mantener una saturación entre 94 y 97, un monitoreo continuo, que esto no es solo exclusivo de esta modalidad, sino del alto flujo y del CPAP también, y pues controles consecutivos para evaluar la respuesta clínica del paciente, ¿sí? Y en algún momento, pues ustedes saben que estas interfaces o el meter presión, pues genera ansiedad y pues pueden utilizar algún tipo de sedación leve.
La más utilizada, ustedes me imagino que la tienen, es Precedex, dexmedetomidina. ¿Qué pueden utilizar? Pueden utilizar en algún momento morfina, que puede ser una opción, clonazepam, pues yo se los dejo ahí como en la mesa también, que puede ser de pronto una opción que uno puede considerar si no tiene Dexme a la mano, ¿verdad? En cuanto a los ventiladores que se pueden utilizar para ventilación no invasiva, ustedes están familiarizados con tener un ventilador que tiene como esos tres tipos de ¿cómo se llama? De opciones, una invasiva, una no invasiva y una inclusive de alto flujo, ¿verdad? Pero existen ventiladores propiamente de ventilación no invasiva, son tres principalmente. Está el binivel, el intermedio y el que propiamente se utiliza en intensivo, ¿verdad? ¿Qué diferencia tienen? Pues básicamente el binivel y el intermedio pues tienen una única rama y generalmente va a tener una salida expiratoria que va a ser muy cercana al paciente que nos va a ayudar a que el paciente se pueda exhalar, ¿verdad? Y el ventilador que propiamente se utiliza en intensivo tiene la característica que tiene una rama inspiratoria y expiratoria y que tiene esa opción de poder compensar fuga que pues nos ayuda mucho a la hora de meter un volumen expiratorio adecuado, ¿verdad? Las interfaces son seis principalmente. La nasal creo que es la que más comúnmente se utiliza en neonatos. Y pues luego las más comunes son la mascarilla oronasal, que pues tiene que tener un sello lo más hermético posible, no solo de la nariz, sino de la boca. La mascarilla con almohada nasal, que esta también es bien común, y pues la mascarilla oral, que esta pues no la utilizamos tanto en pediatría porque pues la fuga que existe a nivel nasal en lactantes principalmente va a ser significativa, ¿verdad? Y pues luego están las Total Face, que son como la que está en la imagen, o el casco, que pues son las helmet, o como coloquialmente se conocen las escafandras, ¿verdad? Esta parte pues crea mucha claustrofobia en niños, principalmente en infantes y adolescentes, al igual que la mascarilla facial total, ¿verdad? Entonces no son como de pronto las más útiles. ¿Qué características debemos tomar en cuenta para tener una interfaz adecuada o ideal? Pues son seis principalmente. La principal es que no haya fugas o que las fugas sean mínimas. La segunda es el material, que no sea traumático. Hay materiales que son muy rígidos y que obviamente van a crear úlceras por presión si se colocan por un tiempo significativo o si están ajustadas de manera como fuerte, ¿verdad? Un espacio muerto bajo quiere decir que sean mascarillas que sean anatómicas, una baja resistencia al flujo del aire, que sea económica y fácil de asegurar, ¿verdad? Que pues a veces las cintillas que tienen estas mascarillas pueden ser jugar en el rostro del bebé y pues eso nos favorece las fugas. Pues este es un estudio que realizaron en el 2018 acerca de qué tipo de mascarillas son las más adecuadas, o sea, qué tan útiles es una oronasal con una nasal o comparar incluso una oronasal con una total face y realmente pues no hay evidencia de un tipo de interfaz sea mejor que otro en términos de eficacia clínica. Al final se ha visto que la mascarilla oronasal es la mejor tolerada y antes que la mascarilla oronasal, las cánulas de alto flujo, las cánulas RAM, que son las que comúnmente utilizamos, ¿verdad? Las fugas áreas es algo que pues nos da mucho problema y principalmente si la mascarilla, como pueden ver en la imagen A, no sea del tamaño adecuada. Y pues aquí, ¿qué tenemos que hacer si hay una fuga? Pues primero tenemos que elegir o tenemos que preguntarnos si la interfaz que estamos utilizando es la adecuada o tenemos una interfaz que sea de pronto un poquito más confortable para el paciente. Segundo, pues el ajuste, es decir, si las cintillas están ajustadas de manera adecuada. Si el ventilador tiene la opción de compensación de fugas, pues a ese ventilador deberíamos habilitar esa opción, ¿verdad? Optimizar el soporte ventilatorio o pues definitivamente cambiar el modo. Es decir, si tenemos un CPAP o un BIPAP a un alto flujo o pues definitivamente si el paciente está deteriorando el estado clínico, pues pensar en intubarlo, ¿verdad? Esta es una imagen que muestra las diferencias entre cada una de las terapias. Pues el primero, el CPAP. El CPAP tiene la característica que no necesariamente necesitamos un ventilador, como lo vimos en el CPAP de burbuja. Asegura un PEP constante, es el PEP que ustedes van a programar, ¿verdad? Pues está indicado en diferentes estadios o situaciones clínicas. Si tiene necesidad de una interfaz adecuada para el paciente, que era lo que habíamos hablado en las diapositivas anteriores, y pues idealmente el paciente debería tener oclusión de la cavidad oral para permitir que ese PEP sea el PEP que le estemos programando, es el PEP que le estemos entregando, ¿verdad?
Y pues luego, pues el BIPAP, la característica principalmente del BIPAP es que en el BIPAP sí se necesita un ventilador mecánico. Y pues si no tienen un ventilador mecánico a la mano, pues eso ya es un problema que pone en ventaja al CPAP de pronto. También necesita una interfaz, al igual que el CPAP y la cánula de alto flujo, y pues realmente esta va a ser variable el tener abierta la boca o no, dependiendo de la interfaz, porque si es una interfaz oronasal, pues ese paciente debería idealmente tener apertura oral espontánea. En la cánula de alto flujo, pues ya habíamos visto qué tipo de dispositivos tenemos. La más importante acá creo que no nos asegura, que puede ser una desventaja porque pues no nos asegura un PEP como tal, o sea, no tenemos como la, ¿cómo se llama? Estar completamente seguros que le estamos dando un PEP o una presión estándar, porque pues es algo, es un factor que va a ser muy variable, ¿verdad? Y pues en este paciente, en él sí recomienda que el paciente no tenga la boca cerrada, porque la boca abierta favorece no solo la eliminación de CO2, sino disminuye el riesgo de barotrauma, ¿verdad? Es decir, que la boca permite la salida del flujo de aire. ¿Qué factores tenemos que tomar en cuenta para saber que nuestro paciente va a tener un éxito en la ventilación no invasiva? El primero es que sea un candidato idóneo, o sea, que cumpla todas las características, que sea que no esté en una fase entre la dificultad e insuficiencia respiratoria, porque pues sabemos que por mejor interfaz, por mejor equipo y por mejor programación, pues ese paciente no va a aguantar, ¿verdad? La segunda, pues definitivamente la interfaz que estemos utilizando, la comodidad del paciente, que yo creo que eso es un punto importantísimo en la ventilación no invasiva, la configuración del ventilador, en qué tipo de modalidad y si estamos compensando las fugas, la experiencia del equipo, que eso también tiene mucho que ver, principalmente de enfermería, que ahí entra mucho el rol del equipo de enfermería, y pues la respuesta a problemas que nos puedan surgir ¿cómo se llama?, durante este tipo de ventilación. Bueno, eso es en base a descripción. Realmente, pues considero que no es como tan difícil de poder comprenderlo. Yo creo que de pronto donde se nos puede no, tal vez no confundir, sino complicar un poquito la situación, es saber qué paciente es el elegido o el idóneo para poder tener una ventilación no invasiva. Y seguramente, pues, la interfaz que están utilizando y la comodidad del paciente. Pues miren, les muestro este algoritmo que se me hizo muy práctico y creo que puede ser muy aplicable a nuestras unidades de terapia intensiva, e inclusive de emergencia o encamamiento, ¿verdad? Yo no sé si siguen ventilando pacientes en encamamiento cuando el intensivo está lleno, me imagino que sí, ¿verdad? Entonces, pues es importante pues tener como un algoritmo de manejo para tener pues pasos o intervenciones un poquito más ordenadas. Pues la primera pregunta sería si el paciente tiene signos o síntomas de dificultad respiratorio y si el paciente no necesita inmediatamente una intubación y no tiene contraindicación para ventilación invasiva. Si la respuesta es no, es decir, no está para intubarlo y si no tiene contraindicación para no invasiva, pues deberíamos elegir cuál es nuestra mejor modalidad para poder meter a este paciente a no invasiva. Va a depender si tiene una dificultad respiratoria tipo 1, en donde vas a tener hipoxia o hipoxemia leve, va a tener trabajo respiratorio de leve a moderado y el CO2 va a estar conservado, es decir, no va a haber hipercapnia. Este paciente posiblemente va a ser el adecuado para meterlo ya sea a un alto flujo o a un CPAP. ¿Con qué tipo de interfaz? Puede ser una orofaringia, una nasal o una cánula de alto flujo, ¿verdad? ¿Con qué parámetros vamos a iniciar? Ya vimos que el alto flujo va a ser de 2 litros por kilo en los primeros 12 kilos de peso. Y pues el CPAP tenemos que empezar con un PEP fisiológico. Yo les diría que aquí empiecen con un PEP siempre de 5 centímetros de agua, ¿verdad? ¿Cuáles son los parámetros máximos que vamos a utilizar en este paciente? Pues en el alto flujo va a depender mucho del peso, ¿verdad? Y en el CPAP yo considero que no más de 10 centímetros de agua. Más de 10 centímetros de agua realmente ahí no va a ser efectivo el CPAP como tal. Es un paciente que va a ser candidato a intubación o a ventilación invasiva. Y el FIO2 pues debe ser el suficiente para mantener una saturación entre 92 y 98%. ¿Qué pasa si nuestro paciente está en un fallo respiratorio tipo 2 que se caracteriza por hipoxemia o hipoxia de moderada a grave, trabajo respiratorio moderado o severo? Y pues ahí sí va a haber presencia de hipercapnia, pues ese paciente es más elegible para un BIPAP. En este caso, pues vamos a utilizar una interfaz oronasal y pues empecemos con un IPAP entre 6 y 8 y un EPAP de 3 a 5 y lo máximo es tener un IPAP
de 10 a 15 y un EPAP de 6 a 10. Porque pronto nos toca encontrar pacientes que tenemos un EPAP de 18 y un PEP en 12. Pues ese paciente posiblemente ya nos vamos tarde en decidir mejor intubarlo, ¿verdad? Y pues definitivamente tenemos que tener una monitorización meticulosa, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, saturación, FIO2, la sincronía que tenga el paciente, si tenemos tener una gasometría y arterial idealmente para poder medir el PAFI sería ideal. Y pues definitivamente esto lo tenemos que hacer a los 30, 60, 90 y 120 minutos. ¿Por qué? Porque sabemos que las 2 primeras horas son vitales para saber si nuestro paciente tuvo éxito y puede tener o continuar en la ventilación no invasiva o tuvo fracaso, inmediatamente debemos intubarlo, ¿verdad? Eh, Les traía estos estudios, estos fueron publicados apenas hace como 2 semanas, creo yo. Es la conferencia de PALIC, que trata específicamente de PARS o SRA, y pues se reunieron en el 2015 y tuvieron las recomendaciones en el 2022, un panel de expertos que fueron respondiendo 11 preguntas distintas. Yo voy a tocar el punto de no invasiva porque es el tema que está asignado para el día de hoy. Y pues quería mostrarle la tabla número 1, que pues esto habla específicamente de la evidencia del uso de ventilación no invasiva en el paciente con SRA, ¿verdad? Y pues si se pueden dar cuenta, ustedes saben que desde el punto de vista de investigación, los estudios o los ensayos randomizados controlados son los que tienen mayor peso en cuanto a evidencia. Y pues aquí hay dos de estos tipos de estudios. Uno fue hecho en el 2008 y el otro en el 2018, aunque el 2018 fue paciente que tenían algún tipo de inmunodeficiencia. El resto son prospectivos y retrospectivos observacionales. Y por último, tenemos ahí también en los últimos en pacientes inmunosupresos, que son los pacientes, ahí estudiaron pacientes que tenían trasplante de células hematopoyéticas, ¿verdad? Son como los principales estudios en los últimos por lo menos 14 años y se los traía porque pues ellos querían evaluar principalmente esto, el fallo de la ventilación no invasiva. Y pues si se dan cuenta, en los diversos estudios, pues la frecuencia de fracaso de la ventilación no invasiva, pues yo creo que el mínimo es de 19%, ¿verdad? Y el acumulado de los 361 pacientes que tuvieron fracaso representan un 42% del total de pacientes que metieron al estudio. De los 865 que intubaron o que tuvieron, perdón, no es que intubaron, sino que metieron un tipo de ventilación no invasiva, entiéndase alto flujo, CPAP o BIPAP, el 42% de esos pacientes fallaron, casi el 50%. Eso nos pone en un contexto que muchas veces a la hora de meter a un paciente a una ventilación no invasiva, el principal punto que no estamos tomando es si ese paciente es el elegido, ¿verdad? Esto muestra una evidencia del uso de pulsioximetría y FIO2 para poder predecir el fallo al tratamiento de la no invasiva, y se los traje porque lo que a ustedes les debe llamar la atención y deben saber que el paciente que no aguanta estar en no invasiva, el primer dato que presenta es hipoxemia. No solo de manera temprana, sino inclusive de manera tardía, ¿verdad? Después de las 2 horas. Entonces, utilicen la saturación para poder tener un indicador de si ese paciente está tolerando la ventilación no invasiva, porque posiblemente es el principal determinante, ¿verdad? Y otra cosa bien importante, si se dan cuenta, en cada una la duración de la ventilación no invasiva antes del fallo fueron en las primeras 24 horas. 13 horas, 16 horas y aquí 18 horas. Es decir, que después de 24 horas, si ese paciente sigue con dificultad respiratoria y hipoxemia, ese paciente va a fracasar en la ventilación no invasiva. Y por último, pues les traía la parte de este tipo de pacientes o esta población de pacientes, el inmunocomprometido. En el inmunocomprometido estamos hablando hasta el 48% de fracaso de la no invasiva. Entonces, este paciente sí hay que manejarlo con muchas pinzas porque es el paciente que fracasa con mayor frecuencia. Las recomendaciones que nos dan en este último consenso o reunión, pues las traté de englobar acá y a mi consideración son las más importantes. Pues número uno es que los pacientes que están metidos a ventilación no invasiva y no muestran mejoría dentro de las primeras 6 horas de tratamiento o tienen signos o síntomas de deterioro de la enfermedad, incluido aumento de la frecuencia cardíaca, respiratoria, aumento del trabajo respiratorio, pues se sugiere la intubación y no esperar y demorar el inicio de la ventilación mecánica invasiva. Se sugiere la intubación, se utiliza antes que la ventilación no invasiva en pacientes con SRA o PARS grave,
o pacientes en choque con disfunción multiorgánica. Es decir, este paciente no es el elegible para ventilación no invasiva porque va a fracasar con una frecuencia bastante alta. Para los pacientes con mala tolerancia a la ventilación no invasiva se puede utilizar una sedación para mejorar dicha tolerancia y esta se debe garantizar o ajustar para garantizar un esfuerzo respiratorio adecuado y reflejos protectores de la vía aérea. No se puede hacer una recomendación para utilizar alto flujo en pacientes con riesgo o con posible SRA. ¿Y esto por qué? Porque recuerden que el SRA, el principal punto afectado es la distensibilidad y lo que tiene que mejorar es la capacidad residual funcional. ¿Y cómo se mejora la capacidad residual funcional? Pues con PEP. Y pues ya habíamos visto que el alto flujo no nos da un PEP como tan preciso, ¿verdad? Por eso es que no se puede generar una recomendación para utilizar este tipo de terapia. Y por último, ellos hacen un apartado de qué situaciones o en el contexto de países que no tengamos los recursos adecuados. Y pues en este punto sí mencionan que se sugiere el alto flujo y el CPAP de una manera temprana antes de utilizar una terapia de oxigenación estándar. Es decir, siempre iniciar este tipo de terapia antes de una cánula o de una mascarilla de reservorio, ¿verdad? Y eso se los dejo ahí en la mesa para que lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Y por último, lo que quería tocar es algo que nos pasa. Extuba al paciente, ¿qué le pongo? ¿Alto flujo o CPAP o BIPAP? ¿Qué nos dice la evidencia? Pues este es como de los últimos publicados del año pasado, es un estudio aleatorizado que pues evaluaron 600 niños que todos estaban ventilados por algún tipo de patología pulmonar o cardíaca y el objetivo fue evaluar la no inferioridad, o sea, qué tan era menos útil utilizar el alto flujo que el CPAP o son iguales. Y pues las conclusiones es que no cumple el criterio de inferioridad. Quiere decir que es exactamente igual utilizar un alto flujo o un CPAP para el paciente que estamos extubando. Pero pues obviamente ahí hay que entrar con cómo se llama, marcar ahí, subrayar, siempre y cuando el paciente esté confortable, tenga una mascarilla o un interfaz adecuado, ¿verdad? Pues creo que era lo que traía para el día de hoy. Conclusiones, pues creo que estas son las principales. Estricto monitoreo, especialmente en las primeras 2 horas, porque pues sabemos que es donde la mayoría de nuestros pacientes fracasan. Saber reconocer las complicaciones y en qué momento nuestro paciente no está tolerando este tipo de terapia. Saber escoger el paciente, que creo que es lo más importante. Y definitivamente conocer qué dispositivos tenemos a la mano, ¿verdad? Pues bueno, no sé si tengan alguna pregunta, comentario o duda de la presentación del día de hoy. Voy a dejar de compartir la pantalla para poder escucharlos. Buenas noches, doctor. Yo tengo una duda. Sí, cuéntame, Andrea. Decían que una de las contraindicaciones para colocar este tipo de ventilación es que el paciente esté agitado, ¿verdad? Exacto, sí, Pero definitivamente. también, pues en otras diapositivas y algo que mencionó usted es que también se puede poner un tipo de sedación. Entonces, eso me quedaba como un poco de duda, o sea, ¿cuándo podemos poner sedación y cuándo decidimos mejor no? Ok, fíjate que la mayoría de estudios te recomiendan Precedex, dexmedetomidina. Ustedes saben que pues la Dexme tiene la ventaja de no eh, alterarte no solo el control respiratorio, sino ¿cómo se llama? El estado de conciencia. Entonces, pues creo que es uno de los fármacos idóneos que pueden utilizar. Se los digo porque, por ejemplo, aquí en el interior no contamos con Dexme, ni en el IX, ni en hospitales nacionales. Entonces, en ese momento o en ese escenario yo les podría sugerir utilizar morfina de pronto, clonazepam, aunque ahí pues la experiencia les va a ir diciendo en qué momento lo pueden utilizar o en qué momento les puede deprimir al paciente, ¿verdad? Pero en el contexto en el que ustedes se están formando y si tienen Precedex a la mano, creo que va a ser una herramienta que pueden utilizar. Recuerden aparte que el Precedex tiene la característica de disminuir la frecuencia cardíaca, entonces pues eso también hay que tomarlo con pinzas porque puede hacer que nos pueda disfrazar o ocultar una taquicardia que nos esté reflejando que el paciente le esté costando respirar, ¿verdad? Pues las dosis, ustedes ahí va a depender de cuánto lo indiquen los profesores, pero pues normalmente va de 0.5 a 0.7 microgramos por kilo hora, ¿verdad? Pero creo que el Presex puede ser una opción bastante adecuada para mantener al paciente confortable, ¿verdad? Utilizar midazolam en infusión, ahí te diría que pues ahí no sería una opción, ¿verdad? A menos de que ya tengas con un poquito más de experiencia y de pronto lo pueda uno utilizar. Pero ahorita que está en esta fase de formación, yo le sugeriría únicamente el Presex como una opción de tener a un paciente en no invasiva y tener algún tipo de sedación, ¿verdad? Gracias, doctor. Ok.
¿Alguien más que tenga preguntas, dudas? Doctor, buenas noches. Una pregunta. Entonces, así como decir que uno da alto flujo con el ventilador no se puede, sino que solo existen estos dos dispositivos para dar alto flujo. No, 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 no. Fíjate que sí dan alto flujo. No sé qué tipo, no sé si saben las marcas de los ventiladores que tengan ahorita o de los que estén usando más. Pues está el AVEA, creo que se dice. El O- AVEA. El AVEA, mira, el AVEA es un ventilador que se dejó de manufacturar en el 2019, 2020. Entonces, pues ahorita su versión más actual es el Bellavista, ¿verdad? El Bellavista tiene la opción de dar alto flujo. Y pues el fabricante o el proveedor te dice que sí que tiene esa opción, ¿verdad? Está el Evolution, que no sé si tengan allá, que pues también nos da, este ventilador nos da una modalidad que se llama NCPAP, que el NCPAP es como un híbrido entre el CPAP y el BPAP, porque tiene la característica que nos da un IPAP y un EPAP, pero nos da una frecuencia aparte. Es el que normalmente yo utilizo en el intensivo porque se me hace muy práctico muy confortable para el paciente. Pero pues ahí tienen que ir como conociendo cada uno de los equipos que tengan. Para contestar tu pregunta, sí se puede utilizar, o sea, si tiene la opción, sí se puede dar, pero siempre el tener equipos que son exclusivos de un tipo de terapia van a ser mucho más de mejor eficacia. Es decir, que si tienes un Vapotherm o un equipo de Fisher Paykel, va a ser un poquito más fácil de usar, porque pues cuando uno empieza a meterse al intensivo y a ver al ventilador y esto cómo se arma, estos equipos son mucho más prácticos de poder armar, ¿verdad? Y segundo, que esa es otra cosa bien importante, recuerda que la mayoría, pues aunque los de última generación ya traen la turbina integrada, la mayoría de estos ventiladores necesitan aire comprimido para poder generar un alto flujo. La mayoría, no todos. En cambio, pues el utilizar un alto flujo lo puedes utilizar en un encamamiento, en cuarto piso, por ejemplo, pueden tener equipos de estos en cuarto piso y puedes utilizarlos como de manera temprana, ¿verdad? Igual que los ventiladores no invasivos. No recuerdo si, yo creo que no había, no sé si hay ventiladores propiamente no invasivos, pero la ventaja de esos ventiladores es que son exclusivamente para esa modalidad, ¿verdad? O sea, son un poquito más eficaces. Obviamente, si en algún punto te toca estar en un hospital y pedir los ventiladores para armar el intensivo o emergencias, siempre opta por un ventilador que tenga esas tres opciones, ¿verdad?